Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video donde te voy a explicar cómo hacer nuestros ejercicios de calentamiento 10 minutos en la versión de intermedios. Seguramente, como ya has visto nuestros videos anteriores o nuestros calentamientos anteriores y ya vienes a los de intermedio, ya más o menos conoces muchos de nuestros ejercicios. Si ya te consideras intermedio, a pesar de que no has visto nuestros primeros ejercicios, yo te recomiendo que les des una pasadita porque la verdad te van a servir de mucho. Pero pues bueno, de todos modos, aún así, si quieres empezar con estos, pues te voy a explicar cómo hacerlos correctamente. Recuerda que es bien importante calentar antes de cantar, ya sea por ensayo, ya sea porque practicas en casa, ya sea porque estás haciendo un concierto, o en el caso de que seas una persona que habla frente al público, pues también es bueno calentar la voz. Ahí recuerda que para los que nos preguntan cuántas veces tengo que hacer este ejercicio, bueno, recuerda que si eres intermedio y ya has tenido práctica anterior, 10 minutos o 20 minutos son bastante buenos. 10 minutos es un mínimo que para ti va a ser algo muy productivo, sobre todo si ya vas a cantar. Es un mínimo de calentamiento que al menos te va a permitir estar en una mejor condición al momento de cantar. Y por supuesto también intenta hacerlo unos minutos antes de cantar. Si ya han pasado más de 2 horas, te recomiendo volver a calentar. Si ha pasado 1 hora, media hora, no hay tanto problema, pero sí trata de calentar unos minutos antes de cantar. Ok, vamos con la explicación. El ejercicio de la M o musitación es muy sencillo. Simplemente tienes que mantenerte, como te lo dije, relajado, cerrar tu boca, bajar tu lengua, separar un poco tus dientes por dentro e imaginarte que tienes como una pelotita dentro de tu boca. Esto es con la finalidad de hacer espacio para tener una mejor resonancia vocal. Y hacer una M. Si te fijas, no estoy empujando, no estoy tratando de... simplemente relajado, hacer M. Y buscar la sensación de resonancia aquí. Ya que la tienes ahí, entonces vas a practicar con la M. ¿Ok? Esa es la M. El ejercicio de las burbujas o trino de labios es uno de los ejercicios que te dan mayores resultados, no solamente como calentamiento, sino que se utiliza también para muchas otras cosas. De verdad, este es un ejercicio que te va a servir muchísimo y espero que lo logres hacer. A lo mejor para algunos será fácil, para otros no tanto, para algunos será casi imposible, pero yo te recomiendo que lo intentes y lo intentes. Trata en algún momento de lograrlo. No creo que sea realmente imposible, aunque para algunos lo piensen así. Simplemente hay que practicar. Ahora, aunque lo logres, probablemente mientras estás haciendo el ejercicio dejes de trinar el labio, o sea, de hacer y de pronto ya no puedas hacerlo más. Bueno, simplemente es la práctica la que te va a permitir tener mayor control sobre este ejercicio. Y bueno, ya te diste cuenta de qué se tratan las burbujas, lo acabo de hacer. Es simplemente hacer esto. Trinar los labios, ¿ok? Ya que has hecho esto, entonces vas a trabajar con el ejercicio. Si por alguna razón no logras terminar el ejercicio completo,
Trata de seguir y seguir. Con la práctica podrás estarlo haciendo constante sin problema. Hay algunas maneras de ayudarte con las burbujas y por cierto te voy a dejar aquí un video para que veas de manera más completa cómo hacerlo. O si no, en la descripción vas a poder ver un video donde te explico un poco más extenso el cómo hacer las burbujas y cómo ayudarte, como por ejemplo poner estos dedos aquí para hacerlo más fácil. ¿Ok? Ve ese video si se te complica hacer las burbujas y es solamente hacer esto con los labios. Eso es todo.
El sonido de la NG o eng. Este ejercicio se trata de encontrar el sonido que hay entre la letra N y la letra G. Para que me entiendas, es básicamente este sonido. ¿Ok? Bien, lo que tenemos que hacer con este ejercicio es que primero digas engaño. ¿Ok? Ahora di eng. Cuando hagas esto, fíjate cómo es que tu lengua se va a levantar de en medio y va a tocar tu paladar blando. Eng. ¿Se fijan mi lengua? Eng. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la lengua se mantenga en ese lugar. Eng. Y el sonido que vamos a buscar es el de la N más que el de la G. ¿Sí? Vayan de engaño a eng, a ¿ok? Bien importante que la punta de tu lengua esté detrás de los dientes inferiores y la mitad de tu lengua va a estar pegada al paladar. ¿De qué se trata este ejercicio? Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos bloqueando nuestra boca para que el sonido vaya más hacia el área de la nariz, para poder colocar más hacia acá y utilizar este resonador. Entonces hacemos se va a sentir el sonido más hacia acá. Bien importante es que no dejes la boca tan cerrada. Trata de abrir, deja caer tu quijada. Y eso te va a ayudar también a que vaya el sonido más hacia acá. Si no abres bien tu boca, va a ser más complicado. Y entonces ahí es donde vamos a hacer el ejercicio. Va a ser ¿ok? El ejercicio de la lengua es otro de esos ejercicios que yo recomiendo muchísimo, que yo pienso que deberían de estar en toda rutina de calentamiento, de vocalización. Siempre debe de estar el ejercicio de la lengua. Es un ejercicio muy útil y muy recomendable. Y pues bueno, aquí te explico cómo hacerlo. Lo único que tienes que hacer es sacar tu lengua y rodearla con tus labios con la finalidad de que no entre ni salga nada de aire en tu boca. Bueno, ya lo he explicado 1000 veces, mi lengua no sale mucho, miren, hasta ahí sale, pero la idea es que saques un poquito más la lengua de lo que se ve en mí. Trata de sacarla un poquito más, tú vas a encontrar el punto donde tu lengua esté más cómoda para que puedas hacer mejor el ejercicio. Y la finalidad de este ejercicio es otra vez bloquear nuestra boca para que el sonido viaje hacia la nariz. Y lo que vamos a hacer es una M. Para que lo entiendas mejor y sientas mucho más la sonoridad de tu voz aquí en esta área, hazlo como si fuera una vaquita. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vas a hacer. Y siempre tratando de encontrar tu resonancia de la nariz y los pómulos.
El zumbido o zzz. Bueno, como el nombre lo dice, se trata de hacer un zumbido como lo hacen las abejas, como lo hacen las mosquitas, los moscos, y es algo así. Zzz. Imagínate que haces una D y una Z. Zzz, zzz, ¿ok? Bien, aquí vamos a trabajar no solamente con nuestra voz, sino también con el apoyo. Este ejercicio se hace en staccato. A lo que me refiero es que vamos a ir marcando cada nota, no van a ir ligadas como en el caso de las otras. No va a ser zzz, sino vamos a ir golpeando cada nota. Zzz, 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 ¿ok? Que se sienta cada zumbido. Zzz, 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 ¿ok? Boca haciendo una D y una Z. Zzz, zzz, siente como hay una pequeña vibración en esta área cuando haces la zzz, ¿ok? Te dejo algunas recomendaciones bien importantes. La primera es que estos ejercicios los pongas en práctica antes de cantar, ya sea un ensayo, ya sea un evento completo, una presentación o simplemente quieres cantar en casa. Trata de hacer estos ejercicios antes de cantar. Otra recomendación muy importante es que te mantengas muy relajado al momento de hacer estos ejercicios. Eso te ayudará a tener una mejor colocación y uso de resonadores. Recuerda que es importante la respiración, pero también recuerda que cuando practicamos y cantamos no necesitamos respirar tanto. Mantente relajado, pero sí respirando correctamente. No trates de meter tanto aire, no lo necesitas y sobre todo para estos ejercicios. Y por último, recuerda la importancia de tener a un maestro o un coach vocal que te pueda guiar correctamente para hacer estos ejercicios y para hacer muchos más ejercicios y para llevar a tu voz a los niveles a los que quieres llegar. Siempre es bien importante tener a un guía que sepa cómo hacerlo correctamente para que valga la pena todo esto. Pero bueno, sé que para algunos es difícil tener a un maestro o un coach vocal. Así que por eso tengo estos ejercicios y tengo el curso de canto que por aquí te lo dejo también o en la descripción podrás ver nuestro curso de canto completo. Te recomiendo muchísimo que veas nuestro curso primero si nunca has practicado ningún ejercicio. Ve nuestro curso completo y después van a hacer estos ejercicios. Y para toda la gente que no puede tener a un coach vocal, a un maestro a la mano, pues bueno, trataremos de guiarte de la mejor manera para que puedas crecer con tu voz. Espero que te sirvan mucho estos ejercicios. Recuerda que aquí te voy a dejar un link para que vayas a ver los ejercicios ya sin esta explicación y los puedas hacer diariamente. Si no encuentras aquí el link, lo vas a ver al final de este video. Van a aparecer por aquí los videos para que puedas ir directo a hacerlos. O en la descripción o en los primeros comentarios vas a encontrar tanto el curso de canto, que es gratuito, como también vas a encontrar los ejercicios ya sin explicación. Así que me despido. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que tengas noticias de todos los videos que subimos. Por eso es importante activar la campanita para que te avisen cada vez que subimos un video nuevo. Recuerda que también estamos en todas las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, TikTok, YouTube. En las 4 redes estamos como Clases de Canto Trexel. Acá te dejo también el curso de canto en la descripción. Es un curso de canto completamente gratis. Si estás empezando con el canto o aunque ya lleves tiempo cantando, te recomiendo verlo, te va a servir muchísimo. Y no necesitas hacer nada más que ir a ver nuestros videos del curso de canto y bueno, que nos regales una suscripción o nos sigas en nuestras redes. Y acá te dejo otro canal donde hay más información también. Y yo me despido, cuídense muchísimo. Nos vemos en próximos videos. Gracias.